Una de las noticias del día en Colombia tiene que ver con la decisión, atención, del Consejo de Estado que suspende el traslado de 25 billones de pesos a Colpensiones. Ya hay reacción en este momento, mucha atención, del Gobierno Nacional que está diciendo lo siguiente. El gobierno advierte que la suspensión del decreto 415 de 2026 impide el pago de las obligaciones pensionales de los afiliados trasladados a Colpensiones. Es el comunicado que acaba de salir hace pocos minutos. Vamos a entender un poco esto que está pasando. Saludamos a esta hora a Andrés Velasco, es el presidente de Asofondos. Andrés, bienvenido, presidente. Buenas tardes, muchas gracias por tenerme acá. Claro que sí. La primera pregunta que quiero hacerle es ¿cómo toman ustedes esta decisión del Consejo de Estado? Con beneplácito, la Asociación de Fondos de Pensiones Asofondos y las administradores de fondos de pensiones habíamos demandado el decreto por considerar que no tenía bases legales. La suspensión provisional con medida cautelar de urgencia del Consejo de Estado eh, pues encontró suficientes argumentos para suspender el decreto mientras que lo analiza de fondo y esto, a nuestro juicio, protege el ahorro de los colombianos y protege el sueño de muchos colombianos de soñar con una pensión. Ya está diciendo el gobierno nacional y le acabo de leer el comunicado porque aseguran que precisamente esta decisión, y se lo voy a leer textualmente, este decreto, el 415 de 2026, impide el pago de las obligaciones pensionales de los afiliados trasladados a Colpensiones. De hecho, lo tengo en este momento en pantalla, dicen ellos. Es un comunicado conjunto del Ministerio de Hacienda, Crédito Público y el Ministerio de Trabajo y expresan su profunda preocupación frente a la decisión adoptada por el Consejo de Estado. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué responden ustedes? Mire, se han trasladado cerca de 120.000 personas, de las cuales un poco más de 20.000 ya están pensionadas. Sin embargo, las otras 100.000 continúan cotizando. Y al haberse trasladado esos afiliados a Colpensiones, están cotizando en Colpensiones. Esas cotizaciones suman al año 600.000 millones de pesos, mientras que las pensiones de los 20.000 pensionados, que estamos hablando de esta población de la ventana de oportunidad de traslado, del artículo 76 de la ley 2381, suman 450.000 millones de pesos. Entonces, hay recursos suficientes con las cotizaciones de las personas que se trasladaron, que no se han pensionado, para pagar las pensiones de las personas que se trasladaron y se pensionaron. De hecho, hay 1.25 pesos de cotizaciones por cada peso que hay que pagar en pensiones. Entonces, hay recursos suficientes y esto fue parte de la información que seguramente el Consejo de Estado tuvo a la hora de tomar la decisión de suspender el decreto. La pregunta es, ¿el dinero que se va a pagar a las personas que está en Colpensiones no debería estar allí en esta entidad? La ley es muy clara, la ley 2381 de la reforma pensional es muy clara en decir que esos recursos son para ahorrarse, para multiplicarse, para generar rentabilidad. Y por eso la ley y el decreto reglamentario 1225 de finales del año 2024 deja esos recursos en las administradoras de fondos de pensiones y da la instrucción de que se trasladen esos recursos al fondo de ahorro del pilar contributivo cuando las personas cumplan edad de pensión o cuando se forme el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo del Banco de la República. Todo el tiempo, desde que se formula el proyecto de ley hasta que se aprueba la reforma pensional, el Gobierno Nacional propone, lleva al Congreso, defiende que estos recursos deben ser ahorrados y deben ser ahorrados para pagar pensiones de los colombianos en el futuro. Es por eso que el ahorro de estos recursos es tan importante para garantizar el pago de las pensiones futuras. Disponer de esos recursos en el corto plazo es a todas luces para nosotros que no se ajusta a la ley, pero sobre todo no se ajusta a la lógica de la necesidad de ahorrar recursos para pagar pensiones en el futuro. Colpensiones, como lo dije antes, está recibiendo cerca de 600.000 millones de pesos de cotizaciones nuevas por efectos de este traslado de población de los fondos privados a Colpensiones, con los cuales le alcanza y le sobra para pagar las pensiones de esos 20.000 o más colombianos que se trasladaron utilizando el mismo permiso de la ley. Es decir, señor Andrés, presidente, con ese mismo, digamos, decreto que usted me está afirmando hasta ahora, los fondos privados siguen, digamos, generando intereses a propósito de las pensiones que están de los colombianos, ¿verdad? Claro que sí, y nosotros estamos hiperregulados, estamos hipervigilados. Cada centavo que nosotros administramos tenemos que rendir cuentas sobre él con una altísima periodicidad, no solamente a las cuentas de ahorro individual de cada uno de los colombianos con los cuales tenemos una relación desde hace más de 30 años,
sino también al gobierno nacional a través de la Superintendencia Financiera. Entonces, estos recursos están protegidos. Estos recursos no son de los fondos de pensiones. De aquí no saca plata absolutamente nadie. Estos recursos están destinados a generar rentabilidad para que en el futuro puedan transferirse al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo que va a administrar el Banco de la República, allá sigan ganando rentabilidad y en el mediano y largo plazo puedan garantizar las pensiones de millones de colombianos que están soñando con que se les va a pagar una pensión en el futuro en el nuevo régimen pensional. ¿Por qué la cifra? ¿Por qué 25 billones de pesos, presidente? Porque ese es el monto de las cuentas de ahorro individual que colombianos que decidieron trasladarse de los fondos privados a Colpensiones tenían en sus cuentas de ahorro individual. Ese es el saldo que a hoy, de hecho, hoy en día, eso todos los días está creciendo. Hoy en día son más cerca de 27 billones de pesos que de 25. Porque todos los días esos recursos se están multiplicando, ganando intereses y se van a poner a disposición del Fondo de Ahorro del Banco de la República cuando éste se cree. ¿Por qué se ha dado toda esta pelea judicial? Es decir, ¿cómo arrancó toda esta disputa entre el gobierno, los fondos privados y cuál ha sido, digamos, la posición de ustedes que hoy ven con beneplácito la decisión del Consejo de Estado? La discusión aparece cuando el Gobierno Nacional publica para comentarios este año el proyecto de decreto que finalmente expidió con el número de 415, en el que solicita el traslado de estos recursos, de estos saldos de ahorro que a todas luces la ley protege para que sean ahorrados. Nosotros, como somos agentes fiduciarios de estos recursos, a nosotros nos han encomendado en un encargo fiduciario la administración y protección de estos recursos. Tenemos que, obviamente, demandar ese decreto ante la autoridad correspondiente, que es el Consejo de Estado. También impusimos una acción de tutela y esto lo hacen otros 12 grupos de compatriotas o colombianos que encuentran también en ese decreto pues faltas legales e incluso constitucionales. La Contraloría General de la República, la Procuraduría, el Banco de la República son entidades que también se pronuncian en el mismo sentido. El Congreso, el Consejo de Estado, primero en un auto el 28 del mes pasado, suspende parte del decreto y con el auto de hoy, con la decisión de hoy, suspende la completitud del decreto, con lo cual se protegen estos recursos y ahora nos toca esperar a que el Consejo de Estado tome una decisión de fondo sobre estos recursos que nosotros estamos seguros que va a ser protegerlos para el ahorro pensional de los colombianos. Presidente Andrés, déjeme leerle parte nuevamente de este comunicado que emite el gobierno que me parece interesante porque dice, no resulta financieramente sostenible ni jurídicamente exigible a Colpensiones el pago de las obligaciones pensionales de una persona que se traslade a esa administradora, pero que los recursos destinados a financiar su prestación permanezcan atrapados, dicen ellos, en una administradora privada. ¿Esto qué quiere decir? ¿Está en riesgo las pensiones de las personas que tienen el dinero en Colpensiones que ahora va a estar en estos fondos privados según la decisión del Consejo de Estado? ¿Cómo responderle a esa gente que nos está viendo y tal vez se preocupan con esta decisión y con la respuesta del Sí. gobierno, presidente Andrés? A nuestro juicio no tiene por qué estar en riesgo. Hay recursos suficientes para pagar las pensiones de los colombianos. Estos recursos desde que el gobierno mismo propone el proyecto de ley, lo discute en el Congreso, lo apoya en el Congreso, lo hace pasar en el Congreso de la República. Es muy claro que estos recursos son para ahorrarlos, que deben llegar tarde o temprano al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo que va a administrar el Banco de la República y que son la garantía de las pensiones futuras de millones de colombianos. Entonces, la sorpresa es para el resto de la sociedad cuando observa que el Gobierno Nacional, mediante un proyecto de decreto, mediante un decreto, perdón, el decreto 415, pretendía disponer de estos recursos en el corto plazo cuando estos recursos están llamados a ser el ahorro nacional que garantiza las pensiones más adelante en el tiempo. Estamos hablando de 25 billones de pesos. ¿Estamos hablando de cuántos usuarios, presidente Andrés? Estamos hablando que esos 25 billones de pesos ya no corresponden a los 120.000 colombianos que se trasladaron. Esos 25 billones de pesos son parte del activo nacional de todos los que tenemos cédula de ciudadanía para que en el futuro se garanticen las pensiones de todos los colombianos. Recordemos que la reforma pensional le da una responsabilidad enorme a la nación en cuanto a las pensiones porque va a garantizar todas las pensiones por debajo de 2.3 salarios mínimos. Entonces, estos recursos deben guardarse, deben cuidarse
para multiplicarse, ahorrarse y multiplicarse primero en los fondos privados y después cuando se cree el fondo de ahorro del primer contributivo en el fondo del Banco de la República y así garantizar esas pensiones en el futuro. Entonces, estos recursos no, desacumular estos recursos no afectaba a esas 120.000 personas que se trasladaron. Esas 120.000 personas ya se están pensionando y se están pensionando con los recursos que dispone Colpensiones para pagar esas pensiones. Estos recursos pertenecen a todos los colombianos, a los 52, 53, 54 millones de colombianos que asumimos una responsabilidad con el pasivo pensional, con los pensionados futuros, y que estos recursos tienen que servirnos para pagar parte de esa deuda que tenemos con los futuros pensionados. Recuerdo que en su momento hubo una crítica muy fuerte a los fondos privados por el tema de que el dinero de las pensiones de los colombianos estaban en el extranjero. Quiero recordar esa crítica y quiero saber si eso continúa pasando y cuál es la explicación que dan ustedes desde los fondos privados. Una pregunta con mucho respeto. No, no, con todo gusto. Mire, la Constitución Política de Colombia, en el artículo 48, es muy clara en decir que las cotizaciones pensionales son para pensionarse. El gobierno nacional argumentaba, yo necesito más recursos en Colombia para invertir en Colombia. Desde ese punto de vista, hay una contradicción entre el mandato de lo que son las cotizaciones y para lo que sirven las cotizaciones, para multiplicarse y pagar pensiones, vis a vis la propuesta, el decreto del gobierno que dice es necesario fomentar la inversión en Colombia. Las razones por las cuales la inversión está baja en Colombia no pasan por que los fondos de pensiones privados inviertan en Colombia o en el extranjero. Las razones de la inversión baja en Colombia pasan por otros temas, como por ejemplo que el gobierno nacional, por la crisis fiscal en la que estamos, está pagando tasas de interés altísimas y desvían los recursos que podrían irse a la inversión, los desvía a comprar TES, a comprar títulos del gobierno y de esa forma financiar al gobierno nacional. La razón por la cual nosotros tenemos un portafolio diversificado y cerca del 48% de los activos que nosotros administramos, que suman 540 billones de pesos, están invertidos en activos en el extranjero, es porque a través de esa diversificación cumplimos el mandato de la Ley 100 de 1993 que nos dice ustedes tienen como prioridad que multiplicar, gestionar estos recursos para ganar rentabilidad, teniendo un buen manejo del riesgo y un buen manejo de la liquidez necesaria para cumplir con las obligaciones de los fondos de pensiones. Sí. Y en ese contexto, una reglamentación muy clara de qué podíamos hacer y qué no podíamos hacer con esos recursos. Y dadas esas restricciones, nosotros hemos buscado las mejores rentabilidades a lo largo y ancho del mundo. En Colombia tenemos unos fondos de pensiones que le han rentado a la ciudadanía por encima de la inflación promedio de los últimos 30 años. Siempre quedamos de primeros o de segundos en la gestión de portafolios Presidente. pensionales cuando nos comparamos con el resto del mundo según las tablas de la OCDE. Entonces, el mandato de la ley y la Constitución es multiplicar esos recursos. Y en ese sentido, tenemos un portafolio diversificado que incluye portafolios en el exterior. Y algo muy corto con base en esa respuesta. ¿Cómo ve hoy la situación pensional en Colombia? Mire, el sistema público de pensiones es un sistema que no es sostenible. Tiene un pasivo pensional de 160, 170 por ciento del PIB, 1.7 veces lo que producimos todos los colombianos durante un año. Para pagar una pensión de un salario mínimo, usted necesita más de 7 personas cotizando por ese salario mínimo. En este momento hay 5. Y la demografía, el crecimiento poblacional no nos va a ayudar. Entonces, el único sistema pensional sostenible en el mundo, la única fórmula de tener un sistema sostenible en el mundo y de tener seguridad de que nos van a pagar nuestras pensiones en el futuro, es el ahorro. El ahorro público, el ahorro privado, el ahorro público y privado, cualquier tipo de ahorro. Y eso es lo que estamos defendiendo cuando nos oponíamos a la repatriación de inversiones en el extranjero y cuando nos opusimos, por supuesto, a la desacumulación del ahorro pensional. Porque lo que necesitamos es ahorrar. Si desahorramos, si nos gastamos la plata que hemos ahorrado durante 30 años en el muy Sí. corto plazo, vamos a tener problemas financiando las pensiones en el futuro. Pues es el presidente de Asofondos. Gracias por estos minutos con nosotros aquí en Noticias Caracol en Vivo. Muchas gracias, Pablo, y muchas gracias por el tiempo para dar estas explicaciones que a veces son largas y complicadas, pero que son muy importantes para todos los colombianos.
Muy bien, muchas gracias por acompañarnos a esta hora. Esa es una parte, digamos, de esta decisión que está tomando hoy el Consejo de Estado, pero la otra parte la tiene el Gobierno Nacional, que como les indico hace varios minutos, ha publicado un comunicado hoy estableciendo, digamos, los riesgos que corre con esta decisión que ha tomado el Consejo de Estado. El Gobierno está advirtiendo que la suspensión del decreto 415 de 2026 impide el pago de las obligaciones pensionales de los afiliados trasladados a Colpensiones. Me conecto hasta ahora con el ministro de Trabajo, es Antonio Sanguino, que está con nosotros. Ya va a ir con nosotros aquí en este espacio, pero antes veamos el comunicado que ha emitido el Gobierno Nacional, en donde han establecido lo siguiente: el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Trabajo expresan su profunda preocupación frente a la decisión adoptada por el Consejo de Estado mediante auto del 11 de mayo del día de hoy de 2026, a través de la cual se decretó la suspensión provisional de la totalidad del decreto 415 del 20 de abril de 2026. Ministro de Trabajo Antonio Sanguino, bienvenido a Noticias Caracol en Vivo. Muy buenas tardes, me complace mucho saludarlos y poder saludar a toda la audiencia de Caracol. También nos complace saludarlo, ministro. ¿Cuál es la preocupación que ustedes están expresando a raíz de esta decisión del Consejo de Estado? Pues imagínense ustedes, ni más ni menos, que el Consejo de Estado ha echado para atrás una decisión inicial en la que había mantenido una parte del decreto 415 que consiste en que los fondos privados trasladen los ahorros de más de 25.000 personas, trabajadores de Colombia, que ya están recibiendo las mesadas pensionales de Colpensiones porque ya su pensión quedó consolidada y Colpensiones ha venido asumiendo la responsabilidad de pagar la pensión de estos 25.000 trabajadores. Y los fondos privados han querido mantener en sus manos estos recursos, usufructuarlos en su portafolio de inversiones y no trasladarlos a Colpensiones como debe ser. Y lo más preocupante y lo más triste, eso lo tienen que saber los trabajadores. Y estos 25.000 trabajadores es que el Consejo de Estado se ha prestado para ese asalto clarísimamente realizado por los fondos privados a los ahorros de los colombianos y colombianas que ya están recibiendo su pensión de Colpensiones. Con esta decisión, y queremos hacer responsable al Consejo de Estado de ello, se está poniendo en riesgo la pensión de estas 25.000 personas, porque lo que va a ocurrir es que Colpensiones no va a poder sufragar el pago de esas pensiones si los recursos de estos trabajadores siguen secuestrados en manos de los fondos privados. ¿Han pensado ustedes, preparan algún tipo de acción legal a propósito de esta decisión del Consejo de Estado? Todas las acciones legales que están en nuestras manos vamos a interponerlas. El presidente de la República incluso ha dicho que entablemos una denuncia penal contra el magistrado que ha producido esta decisión, estas dos decisiones, la suspensión parcial y ahora la suspensión total del decreto 415 por prevaricato. Vamos a examinar e interponer esa acción penal y todas las acciones de súplica y todos los recursos que estén a nuestro alcance, tanto ante el Consejo de Estado como ante la Corte Constitucional. Y seguramente, los ahorradores, los trabajadores, los pensionados que se van a quedar sin la pensión de Colpensiones, porque Colpensiones no tiene cómo pagarlas si sus recursos siguen estando atrapados en los fondos privados, pues van a interponer acciones como, por ejemplo, acudir al recurso de la tutela, una especie de tutelatón para efectos de que sus ahorros, porque son suyos, de los trabajadores, sean trasladados a Colpensiones. Hace unos segundos tuvimos conversación con el presidente de Asofondos, que decía que ve con beneplácito esta decisión precisamente del Consejo de Estado y asegura que está en la ley, dice él, precisamente que ellos pueden generar intereses a través de las pensiones de los colombianos. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Pues que eso es un descaro. No va a decir el doctor Andrés que está en la ley que ellos se queden con los recursos de la gente. Hombre, que no sean descarados. Esos recursos son de los trabajadores y esos recursos
ya se convirtieron en pensiones para los trabajadores. Pues a los colombianos les debe parecer y deben tener razón si consideran, como lo consideramos nosotros, el gobierno del cambio, que se están apropiando indebidamente de los recursos que no son suyos, sino que son de los trabajadores y que deben estar en el fondo público, en Colpensiones, que es quien está respondiendo por las pensiones de sus 25.000 trabajadores. En esa misma entrevista que fue hace unos segundos, ministro, él dice que el sistema pensional colombiano no es sostenible. ¿Usted cómo lo ve, ministro? No, lo que no es sostenible son los 25.000 trabajadores en sus pensiones, porque ellos se están quedando con la plata de esos 25.000 trabajadores. Eso es lo que no hace sostenible la pensión de esos 25.000 trabajadores. Así que, pues, primero tienen que hacer eso. Y segundo, la manera de resolver la sostenibilidad del sistema pensional es que la Corte Constitucional desempantane la reforma pensional, la ley 2381 del 2024, una ley que ha sido votada 2 veces y que debió haber entrado en ejecución el 1 de julio del 2025. Así que también a la Corte Constitucional le cabe una inmensa responsabilidad por lo que está ocurriendo. Hace unos segundos usted me decía que preparan una denuncia en contra del magistrado que toma esta decisión del Consejo de Estado. ¿Por qué delito lo denunciarían? Por prevaricato. ¿Por qué razón, ministro? Pues porque está prevaricando en contra de los trabajadores de Colombia. Está deliberadamente violando la ley 100 en su artículo 16 y la ley 2381 en su artículo 76. Se habla digamos, la cifra en la que se está tomando esta decisión es de 25 billones de pesos. ¿Por qué esa cifra, ministro? ¿Cuál cifra? La de 25 billones de pesos. No, 25 billones de pesos deberían haber trasladado para cubrir, o mejor, para responderle a 120.000 trabajadores que se han trasladado de los fondos privados a Colpensiones. Pero de esos 120.000 hay 25.000 que ya están pensionados y que ya están recibiendo la mesada pensional de Colpensiones. El Consejo de Estado primero congeló mediante una medida cautelar o dejó sin efectos parcialmente el decreto 415 que obligaba a trasladar todo el conjunto de los 25 billones. Correcto. Sí. Pero de esos 25 billones, por lo menos entre 5 y 7 billones corresponden a las pensiones de los 25.000 trabajadores que ya están recibiendo su pensión, que es lo que acaba de decidir el Consejo de Estado de manera inexplicable y de manera inaceptable. Y es que los ahorros de esos que ya están pensionados, acaba de decidir el día de hoy que tampoco los fondos privados trasladen esos recursos a Colpensiones. ¿Y de dónde cree usted que Colpensiones va a pagarle la pensión a esos 25.000 trabajadores si la plata de esos trabajadores la tienen los fondos privados en un portafolio de inversiones ganando utilidades? La plata que no es de ellos, es la plata de los trabajadores. Sí. Ministro, eso es, digamos, déjeme absolutamente preguntarle inexplicable. O sea, usted tiene una cuenta de ahorros, señor periodista, usted tiene una cuenta de ahorros. Usted se traslada de un banco para otro. Y entonces el banco se queda con la plata de donde usted estaba. Correcto. Explíqueme eso. ¿Por qué? Ministro, es que dentro del documento del Consejo de Estado dice que el gobierno en sus argumentos se excedió en la facultad reglamentaria. Dice textualmente el documento. ¿Qué responden ustedes? Esas son leguleyadas inaceptables para proteger a los fondos privados y para permitir que los fondos privados se queden con la plata de la gente. O sea, esos son recovecos leguleyos del señor magistrado del Consejo de Estado. Y por eso lo vamos a denunciar penalmente. Ministro, es decir que usted considera que el magistrado y el Consejo de Estado tienen intereses con los fondos privados. Pues no lo digo yo. La práctica es el criterio de verdad, sea por ahí, ¿no? Bien, ministro. ¿Qué otra explicación le encuentra usted?
Le agradezco mucho estos minutos con ¿Usted en nosotros. qué fondo, usted en qué fondo está? ¿Usted en qué fondo está? ¿Yo? En protección. Sí. Ah, bueno. Y usted decide pasarse a Colpensiones. ¿Usted acepta que se queden con su plata en protección? Pues, ministro, ahí está, digamos, esa explicación que ustedes dan. Le agradezco Usted, mucho. usted decide que Colpensiones responda por su pensión porque le va mejor si Colpensiones responde por su pensión. Y usted se traslada. Y En resulta que efecto. entonces Protección se quiere quedar con su plata. Es su plata. ¿Usted acepta eso? Ahí están los argumentos que da el ministro. Vamos a ver qué pasa a raíz Bueno. precisamente de esta decisión Bueno. del Consejo de Estado, pero también de la denuncia que está Pero es que anunciando ya precisamente el Gobierno Nacional. Bueno, los 25.000 trabajadores que ya están recibiendo la pensión de Colpensiones están pidiendo que su plata, que es su plata, se la pasen a Colpensiones para que les paguen su mensaje pensional. Si los fondos privados no trasladan esa plata, esos 25.000 trabajadores se van a quedar sin pensión. Ahí está entonces Y eso los es responsabilidad de los argumentos. fondos eso es responsabilidad de los fondos privados y del Consejo de Estado, de ese magistrado. Ahí está. Ministro, le agradezco mucho estos minutos con nosotros en Noticias Caracol en Vivo. Gracias por su tiempo. A ustedes muy amables. Muchas gracias. Vamos a seguir entonces discutiendo este tema. Saludo hasta ahora a Juliana Morat, que es la directora del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana. Gracias por acompañarnos a esta hora. Hola, muy buenas noches a todos y todas quienes nos están viendo y a ustedes por la invitación. Bueno, aquí estamos entonces tratando de entender un poco esta decisión del Consejo de Estado que precisamente suspende el traslado de 25 billones de pesos a Colpensiones. Quisiéramos arrancar por esa pregunta. ¿Cuál es la decisión que toma hoy el Consejo de Estado? Bueno, yo creo que varios aspectos. Esta no es una decisión de fondo, sino una medida cautelar que le sigue a una anterior medida cautelar que ya había proferido o ya nos había indicado el Consejo de Estado. Lo que es importante, y yo creo que para que la ciudadanía sepa, no es una decisión de fondo. Aún el Consejo de Estado no ha proferido una sentencia, sino que es una medida cautelar previa para evitar lo que considera el Consejo perjuicios que después sean irremediables. Viene primero una decisión previa a esta, en la que suspende un artículo del decreto bajo una concepción que tiene el Consejo de Estado de contradecir la ley, que establecía que los recursos de las personas que hicieron uso de la ventana de traslado, que nos trae la 2381 de la reforma pensional. ¿Cuál es la ventana de traslado para que todo el mundo lo sepa? Resulta que la ley 100 originalmente, o en su redacción original, establecía que las mujeres que llegásemos a los 47 años o los hombres que llegasen a los 52 años ya no podían hacer uso del retorno al régimen de prima media porque ya estaban a 10 o menos años para alcanzar la edad mínima. Y esto pues supuso unos retos muy importantes para muchos ciudadanos que querían retornar a Colpensiones porque las pensiones resultaban más altas o porque tenían mayores ventajas. Esto no es general, depende de cada caso particular y toca mirarlo con mucha precisión quirúrgica para saber si es más conveniente o no. Pero para muchos era mucho más ventajoso estar en Colpensiones, pero ya se les había pasado la edad. La reforma pensional en su artículo 76 abre una ventana de traslado para que estas personas que ya se les había pasado la edad retornaran a Colpensiones. Sin embargo, el retorno está condicionado y reglado. La primera condición que establece la 2381 es que mientras se hace el traslado, la plata la va a seguir administrando los fondos de pensiones. Es decir, las AFP, y si la reforma pensional es declarada constitucional, las famosas ACAIs seguirán manejando los recursos tal y como lo establece la ley. Eso tiene muchas justificaciones financieras, esto no es absurdo, fue discutido en el Congreso, fue discutido con el Gobierno Nacional, con diferentes actores. Una explicación que yo creo que la gente tiene que saber es que este traslado no tiene que ser inmediato porque resulta que la plata que también está en los fondos está invertida a unos plazos. Entonces, hacer que salga la plata, así coloquialmente, antes del vencimiento del plazo, lo que hace es que se pierda dinero porque no va a generar la rentabilidad esperada. Esa es una de las explicaciones de por qué la 2381, en su artículo 76, supeditó el traslado hasta la consolidación de la pensión. Entonces, una vez se consolide su pensión, ya se va a trasladar. El decreto
que ahorita vuelve a ser objeto de medida cautelar, suspendió esta medida porque contradecía abiertamente la ley. Yo creo que el argumento ahí era muy sencillo, porque básicamente el decreto lo que estaba diciendo es traslade de una vez la plata, cuando la ley muy claramente decía, mientras se consolida el derecho, los fondos de pensiones van a seguir manejando el dinero, y esto, como les decía, tiene explicaciones financieras, incluso tiene explicaciones de ventaja para los usuarios, porque si traslado el dinero antes del vencimiento del plazo, pues estoy castigando los rendimientos que estaban previstos y esto genera unos efectos financieros importantes. Ahora bien, la medida que sale hoy es diferente. La medida de hoy tiene que ver con los que ya consolidaron el derecho pensional. Entonces, una cosa es los que todavía no lo han consolidado, donde muy claramente su dinero iba a seguir siendo manejado por los fondos de pensiones, y hoy se pronuncia el Consejo de Estado sobre los que ya consolidaron el derecho, es decir, los que ya se están pensionando bajo el prima media de Colpensiones. El argumento del Consejo de Estado, ¿cuál es? El argumento del Consejo de Estado es el siguiente: ese dinero no se lo podemos trasladar a Colpensiones porque la 2381 dice que ese dinero no es de Colpensiones, sino de un fondo de ahorro del régimen de prima media que se debe crear, que no es de Colpensiones, se debe crear un fondo exclusivo para estas personas que usaron la ventana de traslado y que ya se les consolidó el derecho. Ese es el argumento de la Corte del Consejo de Estado, que se fundamenta en la misma 2381. Entonces, muy importante que los ciudadanos sepan a qué situación se refiere a la ventana de traslado y que hay dos medidas cautelares. La primera, que suspende el traslado de los que están consolidando el derecho, y la segunda, que suspende el traslado de los fondos de aquellos que ya consolidaron el derecho, que es que consoliden el derecho que ya están pensionados. Y los argumentos son diferentes. Pero en el fondo, el argumento del Consejo de Estado es: usted está contrariando la ley. Usted está muy claramente contrariando la ley, y la segunda medida cautelar es la que te estoy diciendo. Claro, ya hay, digamos, como un rechazo del gobierno, anuncian unas demandas, hablan de que por qué los recursos de Colpensiones tienen que estar en fondos privados. ¿Qué explicar sobre esto? Es decir, ¿cómo lo ve usted, Juliana, que es experta? Pues a ver, yo creo que uno puede analizar y esto en diferentes momentos. Yo creo que es importante reconocer y honrar las reglas de juego. Si estamos en un Estado de Derecho, en donde hay una pirámide normativa, donde todos respetamos cómo funciona la pirámide normativa, pues evidentemente que una decisión del Ejecutivo contradiga una ley es contrario a derecho. La ley es muy clara. La ley nos dice, en este segundo escenario, el dinero no se traslada a Colpensiones, sino que el dinero le corresponde a un fondo que no se ha creado. Sin embargo, yo creo que ahí surge una pregunta muy importante, y es: ¿cómo se va a crear este fondo si además la ley está demandada ante la Corte Constitucional? Entonces ahí sí estamos en un limbo jurídico, porque finalmente nos están exigiendo que el dinero se traslade a un fondo, pero el fondo no se puede crear porque la reforma pensional está suspendida por una demanda ante la Corte Constitucional. Entonces yo creo que la pregunta y eventual crítica jurídica que le cabría a la decisión del Consejo de Estado es: usted está tomando una decisión, por supuesto fundamentada en la ley, haría todo el argumento jurídico y respeto a la pirámide normativa y un Estado de Derecho que respetamos y cuyas reglas de juego aceptamos porque hacemos parte de este Estado social de derecho, pero la pregunta es: usted está exigiendo y está poniendo como condicionamiento la creación de un fondo que no se puede crear porque está suspendida la ley que permite la creación de este fondo. Entonces ahí estamos en un círculo muy difícil, porque lo que esperaríamos los operadores jurídicos sería una decisión de la Corte Constitucional que nos diga a dónde pasar esa plata, saber si se va a crear o no el fondo o si esa plata le corresponde a Colpensiones. En síntesis, el gobierno no puede actuar por encima de la ley. Yo creo que eso es muy claro, y un Consejo de Estado, un juez falla en derecho. A un juez no le corresponde hacer elucubraciones políticas, y cuando la ley es clara, la decisión es muy sencilla. Si la ley dice A, yo no puedo decir B, no puedo decir C y mucho menos puedo decir D. Pero la pregunta que yo sí
plantearía desde la libertad que me da la academia es: usted está exigiendo, Consejo de Estado, que se traslade el dinero a un fondo y no sabemos ese fondo si va a existir porque la ley que permite y que crea este fondo está suspendida por la Corte Constitucional. Pues Juliana, le agradezco mucho la explicación, muy clara, muy completa, muy a tiempo para nuestros usuarios que lo necesitan hoy, con tantas dudas que se generan a propósito de esta decisión del Consejo de Estado y la respuesta, por supuesto, del gobierno, que ya está anunciando unas demandas. Gracias, Juliana, un abrazo, gracias por acompañarnos. A ustedes muchas